Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este curso de extracción y separación de componentes de material vegetal. Para poder dar desarrollo a este curso, vamos a tener en cuenta los siguientes pasos que se muestran en la tabla de contenido. Inicialmente empezaremos con el propósito, qué habilidades queremos lograr al final del curso. Vamos a hacer un desarrollo, que con este desarrollo primero tendremos algunas actividades de exploración, también haremos énfasis en las temáticas, en los procedimientos, haremos actividades de aprendizaje significativo y colaborativo que nos permitirán desarrollar esas competencias y al final haremos un proceso de evaluación donde determinaremos qué comprensiones logramos a través del desarrollo de este curso. Seguidamente, puntualizaremos algunas conclusiones que nos deja el desarrollo del módulo y los referentes bibliográficos que nos permiten desarrollarlo. Para ello iniciaremos entonces con el propósito. Como les mencionaba, nuestro propósito es comprender diferentes métodos de extracción de compuestos orgánicos y también métodos de separación de mezclas. Esto lo vamos a hacer a través de la obtención de metabolitos de un material vegetal. Entonces, nuestra idea aquí es potenciar nuestras habilidades científicas y de manejo de material y de sustancias. Para iniciar haremos la fase de exploración, como lo mencionábamos anteriormente, y para ello deseo conocer sus conocimientos previos sobre los métodos de extracción y separación, que va a ser nuestra excusa para aprender y generar esas habilidades científicas y de procedimiento. Entonces, para ello, les voy a enviar a través del chat el siguiente link que los direcciona a la herramienta o pueden entrar a la página www.menti.com con el código aquí mostrado. Entonces, ya aquí ingresando a la herramienta de menti.com, cuando ingresen su código podrán escribir en esta primera página cuáles palabras o conceptos relacionan o se les viene a la mente cuando hablamos de métodos de extracción y métodos de separación. Apenas tengamos algunas ideas, las vamos a socializar entre todos, seguramente con lo que nos indiquen algunos de sus compañeros, pues activaremos otros conceptos relacionados con los métodos de extracción y métodos de separación. En esta segunda fase de exploración, deseo saber qué métodos de extracción o separación ustedes conocen y más o menos en qué consisten, qué recuerdan, qué materiales necesitan, qué sustancias pueden separar. También pueden indicar, por ejemplo, si conocen alguna forma de aplicar estos métodos de extracción o separación en la vida real. También lo podemos hacer porque nos va a permitir identificar y reconocer ciertos parámetros para poder separar o extraer componentes de un material vegetal, que es el propósito que tenemos en este momento. No olviden que pueden ingresar a través de este link, que es el que les acabo de enviar. Entonces aquí podemos escribir la idea que se nos haya ocurrido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algún método de separación que se me ocurre en este momento que podemos usar en el día a día es separar las semillas de la fruta al hacer un jugo con un colador. Entonces, al subirlo ustedes, aquí podremos ver sus ideas. Lo mismo para lo que les mencionaba ahorita. Escriba qué palabras o conceptos se les relacionan o se le vienen a la mente cuando piensan en métodos de extracción y separación. Por ejemplo, en este caso podríamos decir barrera física, se me ocurre. Como en el caso del jugo,
necesito algo físico que me separe las semillas de la parte líquida del jugo. ¿Listo? Listo. Ya teniendo esta herramienta completa y pudiendo socializar todos sus preconceptos e ideas acerca de los métodos de extracción, vamos a seguir a la fase de énfasis, donde queremos profundizar en los métodos más comunes de extracción de componentes de material vegetal y de separación. En este módulo y en este curso queremos generar esas habilidades científicas y procedimentales, por lo que también llevaremos a cabo un método de extracción y de separación para poder extraer componentes de manera muy fácil con materiales muy recursivos y fáciles de encontrar en casa. Entonces, para iniciar, es importante identificar o reconocer que es un método de extracción. Un método de extracción son aquellos métodos que permiten extraer productos o compuestos orgánicos naturales a partir de material vegetal como las hojas, las semillas, las flores, las ramas, las cáscaras incluso. Como ven aquí en la imagen, pues encontraremos varios métodos que son muy aplicados en la industria, no solamente en la industria, pero también de manera artesanal. El primero y el más conocido es la maceración. Entonces, su fundamento científico se basa en utilizar un solvente que puede ser alcohol o etanol, donde sumergiremos a nuestro material vegetal, como lo mencionábamos, una hoja, una semilla, una flor, una cáscara, y lo podemos dejar por bastante tiempo. Ese proceso de maceración va a abrir el tejido vegetal, permitiendo que sus componentes orgánicos de interés, como por ejemplo los aceites esenciales, algunos usados, por ejemplo, para algunas dolencias o molestias, o también sustancias que proveen olor, para, por ejemplo, agregarlo a nuestras cremas, champú, etc. Entonces, en este momento vamos a visualizar el siguiente video que nos muestra cómo extraer los componentes orgánicos de un material vegetal. Las sustancias orgánicas generalmente están formadas por multitud de compuestos, y los componentes de las hojas no son una excepción. La fotosíntesis la pueden realizar los vegetales gracias a la presencia de pigmentos, principalmente clorofilas y carotenoides. Las clorofilas son verdes y dan el color característico a las hojas. Las espinacas tienen una alta concentración de clorofila y extraeremos sus pigmentos con agua, con jabón acuoso y con alcohol. Cada extracto tendrá una composición diferente porque cada sustancia tiene una capacidad distinta de extraer el pigmento de la hoja. Para poder comparar entre los diferentes extractos, pesaremos los gramos de hoja a extraer y repetiremos el valor para los 3 diferentes extractantes comentados. Empezaremos con el agua. Los pigmentos no tienen una alta afinidad por el agua, con lo cual su concentración no va a ser excesivamente alta. Sin embargo, se extraen otros compuestos acuosos que le confieren al extracto un color turbio. Al extraerlo con jabón, la concentración de pigmentos aumenta, ya que el jabón genera micelas que permiten solubilizar sustancias apolares en disolventes polares como el agua. Se mantiene el aspecto turbio porque además se solubilizan las mismas sustancias que antes lo hacían en el agua. Si hacemos la extracción con alcohol, solo se solubilizarán las sustancias más apolares, como los pigmentos, especialmente las clorofilas, de forma que este extracto es más puro, ya que evitaremos que se solubilicen otros compuestos diferentes a los pigmentos. Listo, como lo acabamos de observar, dependiendo de lo que deseemos extraer de nuestro material vegetal, podremos usar uno
u otro solvente. Como les mencionaba al inicio, el más recomendado es el etanol, puesto que no solo nos permite extraer pigmentos, sino como les mencioné, aceites esenciales. Por ejemplo, podemos, como ven en la imagen, extraer aceites esenciales, también sabores y las sustancias químicas provenientes, por ejemplo, de la lavanda, de la vainilla, incluso del ajo. Podemos utilizar toda su capa vegetal sin necesidad de separar. También podríamos hacerlo, por ejemplo, con una cáscara de naranja, que es importante tener en cuenta aquí, que si lo hacemos con el mortero macerado, pues hará un proceso mucho más rápido de extracción que si lo maceramos dejando nuestro material vegetal, por ejemplo, en un aceite de oliva o en un alcohol durante un mes. Generalmente requerimos al menos unos 20 días para poder extraer sus componentes. Ahora tenemos otro proceso de extracción de componentes que se denomina como percolación o infusión. En este es súper importante que accedamos al calor o a la energía o a la temperatura para movilizar esos componentes del material vegetal. Entonces, en ese sentido, si lo traemos a la vida real, cuando hacemos una infusión, por ejemplo, de té o de aromática, tenemos nuestro material poroso, físico, sólido, que está reteniendo las semillas, las hojas, las flores, por ejemplo, si estamos hablando de la caléndula. Entonces, lo que haremos es, este material poroso que está reteniendo al material vegetal deberá ser sumergido o deberá pasar a través del agua caliente, en este caso si usamos el agua, para que esos componentes sean extraídos. ¿Qué es importante o que podría ser algo positivo o una ventaja en este proceso? Que a través de este método no se nos va a mezclar lo que queremos separar con el material vegetal. También aquí vemos una imagen más relacionada con un proceso del día a día. Cuando filtramos el café en agua caliente, utilizamos el material poroso, que es ese papel filtro, retiene el café, y a través del agua caliente haremos que se extraigan todos sus componentes ricos en olor, en sabor y también con otras propiedades. En este caso, si estamos hablando de un material vegetal, por ejemplo, para relajar los músculos, distensionar, disminuir el estrés. Otro método que ya lo debemos reconocer aquí es mucho más aplicado en el laboratorio. Entonces, este procedimiento se denomina como destilación por arrastre de vapor. En este procedimiento tenemos un balón donde vamos a poner el agua y vamos a tener una conexión con una manguera, un balón con 3 desprendimientos. Como ustedes pueden ver, aquí hay tapones todo el tiempo, es decir, que tenemos un sistema cerrado para que cuando se evapore el agua no se libere en forma de gas hacia la atmósfera, sino que se mantenga dentro del sistema y, como su nombre lo indica, arrastre a través del vapor los componentes que deseamos extraer del material vegetal. También es importante tener un termómetro que nos va a permitir regular la temperatura, ver si ya estamos en el punto en el que debemos cambiar o reemplazar el material vegetal por otro que esté más fresco, porque ya va a haber un punto donde empieza a quemarse y no nos va a permitir extraer más componentes. Se utiliza un refrigerante por el cual pasa agua fría. ¿Para qué? Entonces, nos vamos a devolver un poquito. Evaporamos. Aquí está nuestro material vegetal, que en nuestra imagen es menta. La temperatura y ese vapor que se va a generar cuando el agua llegue a la temperatura de 100 grados aproximadamente, va a abrir la capa vegetal de la menta, liberando esas goticas de aceite. Todo eso va a ser arrastrado a través del vapor que se genera, es decir, va a haber una mezcla gaseosa entre aceite y agua, y cuando pasa por el refrigerante se va a condensar, es decir, que se va a volver de gas a líquido. Y aquí al final, en el matraz colector, vamos a obtener la mezcla aceite y agua. Recordemos que el agua es quien moviliza al aceite. Ahora,
Estos son los tres métodos, los que acabamos de mencionar, que nos permiten extraer todos los componentes, pero comúnmente nos sirve uno, dos, tres o algunos componentes específicos. Entonces, para poder separar esos componentes específicos, utilizamos lo que se denomina como métodos de separación. Entonces, como les mencioné, de una extracción obtenemos muchos componentes y para separar los que nos interesan, vamos a utilizar métodos de separación. Uno muy conocido se denomina como cromatografía en papel. Importante, esta cromatografía en papel es más un procedimiento de laboratorio para identificar qué componentes tiene. Esto se hace a través de una fase estacionaria y una móvil. Generalmente, la fase estacionaria va a ser un papel filtro, va a ser una sílica gel, incluso puede ser arena, y va a haber la fase móvil, que es un solvente donde va a estar nuestra extracción. Entonces, por ejemplo, extrajimos a través del alcohol y por maceración los componentes de la espinaca. Ahora, esa mezcla alcohol y componentes de espinaca lo pondremos en un recipiente y el papel, la sílica gel o la arena va a empezar a absorber esas dos mezclas, esas dos sustancias en la mezcla y los va a ir separando y nos va a permitir analizar qué componentes tiene. Para ello veremos solamente una parte del video que nos muestra el procedimiento de la cromatografía. Entonces, como lo vemos acá, ponemos en una caja de Petri nuestra extracción que hicimos por maceración de la espinaca con el alcohol, por ejemplo, donde reducíamos ese material vegetal con la fuerza para que extrajera sus componentes. Luego pondremos el papel, que en este caso es un papel filtro. Esa va a ser nuestra fase estacionaria, nuestra fase móvil va a ser esa mezcla alcohol-espinaca y va a empezar a ascender. Al ascender, lo podemos hacer varias veces o al tiempo con otro papel, puede ser de otra composición y nos va a permitir separar los componentes. Nuevamente, aquí no puedo utilizar los componentes para agregarlos a un perfume o para agregarlos a un champú. Sin embargo, sí me sirve para poder analizar químicamente qué sustancias tiene nuestra extracción. Entonces, por ejemplo, ya después del proceso, acá lo podemos ver en espinaca a través de la cromatografía de papel. Lo que hicimos fue separar sus componentes y estas lineecitas o capas de color nos van a indicar qué componentes tiene. Entonces, por ejemplo, podemos tener clorofila A, en este caso es para pigmentos, pero lo que les digo, podemos analizarlo para también los componentes. Clorofila B, los diferentes tipos de clorofila que encontramos, en este caso, en la espinaca. Y para ello tendremos unos parámetros para poderlo determinar. Ahora, el último método de separación de componentes, recordemos el método de destilación por arrastre de vapor, que era de extracción. Con el método de decantación podemos separar las dos fases. Utilizamos un embudo de decantación, que es este material de vidrio que ustedes ven ahí, y tiene una llavecita. Esta llave la abrimos y nosotros vamos a regular el paso. Cuando veamos esa línea que separa tanto el agua como el aceite, en ese punto cerraremos la llave y podremos separar en un recipiente el agua del aceite. Aquí ya el aceite va a ser útil para agregarlo o utilizarlo con el propósito que deseemos. Entonces, la importancia de los extractos vegetales y su separación de componentes correspondiente es que en la industria tienen demasiados usos. Desde los productos de higiene o los cosméticos que usamos,
como la generación, por ejemplo, que les mencionaba en algún momento, de la utilización de estos aceites para la relajación o para la reducción de algunas dolencias. Científicamente se ha comprobado que estos componentes efectivamente mejoran las propiedades físicas, por ejemplo, de la piel, del pelo, pero también sirven para poder relajarnos. Es decir, que podemos reducir el estrés, dolores musculares, dolores articulares, y de hecho hoy en día es una práctica de extracción y de separación que se ha vuelto aún más común, ya que hay varias empresas más pequeñas que están empezando en este proceso de construcción de nuevos productos y también pensándonos en que sean completamente naturales. Ahora, en el trabajo colaborativo que vamos a realizar, la idea es que en los grupos asignados de 4 personas vamos a escoger un material vegetal. Luego de ello, escogeremos un método de extracción y un método de separación, teniendo en cuenta las propiedades del material vegetal, pero no solo eso, sino que lo podamos realizar en casa. A partir de ello, cada grupo elegirá qué rol cada estudiante va a realizar. Entonces, por ejemplo, el laboratorista, quien es el que va a mostrar el procedimiento, la persona que va a narrar el fundamento científico de los procedimientos utilizados o por qué escogieron esos procedimientos y por qué escogieron ese material vegetal, y alguien que edite el video, donde todo se vea el trabajo colaborativo de todos. Para ello, enviarán un video que tenga una duración de 3 a 5 minutos mostrando el procedimiento, por qué escogieron ese material vegetal y por qué o cómo hicieron esos procedimientos y qué les permitió concluir el desarrollo de esos procedimientos. Luego, estos serán publicados, sus procedimientos, su video, en Padlet a través del siguiente link. En este Padlet, todos subiremos nuestro video y la idea a partir de ella es que podamos retroalimentar los videos de los demás compañeros. Entonces haremos sugerencias, comentarios que nos pareció interesante, tal vez debiste haber probado este otro material o esta otra sustancia para separar o para extraer. Entonces, para que entre todos hagamos una construcción de esos conocimientos científicos relacionados con los métodos de extracción y separación. Para finalizar, pero no menos importante, haremos la evaluación. En la evaluación podemos ingresar a Quizzes, donde escribiremos este código 2040-0333, donde tendremos 10 preguntas que nos permitirán evaluar nuestro desempeño durante todo el curso y el módulo, especialmente en esos conceptos científicos. Entonces, por ejemplo, aquí van a ver algunos bonos para que les vaya mejor en el puntaje. Método que permite separar 2 o más líquidos de diferentes densidad de la extracción obtenida. Y podremos continuar con las otras 9 preguntas. Ahora, es importante entonces reconocer que estos métodos de extracción y separación realmente son muy funcionales en el sentido de que podemos extraer sustancias de origen natural que son beneficiosas para nosotros o que podemos agregar ya a los cosméticos o sustancias que usamos actualmente. También incluso podríamos crear nuestro propio gel antibacterial, desodorante, controlando que cumpla, por ejemplo, con el pH y con las características necesarias y a su vez, pues que reduzca un poco la contaminación y los daños también secundarios o efectos secundarios a las personas que los usen. Y como les mencioné, si no lo usamos en esta parte, lo podemos usar para calmar algunas dolencias.
Por otro lado, los métodos de extracción de material vegetal nos permiten extraer componentes muy valiosos para la industria, como los aceites esenciales. Entonces, en este caso, aquí resumo las dos conclusiones. Aprender sobre estos métodos nos puede servir en el futuro, por ejemplo, si queremos nosotros producir nuestros productos cosméticos o de higiene, o también poder sacar alguna línea que se encargue de la relajación y de la reducción de algunas dolencias como el estrés. Dentro de las referencias bibliográficas, tenemos también un fundamento conceptual en recursos educativos, un fundamento químico en métodos de separación y extracción de componentes orgánicos. Esta es una forma de mostrarles a ustedes lo cercano que es aprender sobre química. No es tan alejado, al contrario, son cosas muy sencillas y prácticas que podemos hacer. Y por último, los créditos a la docente Claudia Jimena Perdomo, quien les habla, licenciada en química, y si desean comunicarse conmigo, mi Skype es jimepro_05@hotmail.com. Muchísimas gracias.